Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor, queremos invitarte a nuestra reunión en la que queremos, Señor, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, Señor. Hónranos, por favor, con tu santa presencia en cada uno de nuestros corazones, Señor, y abre nuestra mente y derrama sobre ellas tu Espíritu Santo para que podamos tener entendimiento de la palabra que la hermana Ana va a presentarnos aquí. Quédate con nosotros, te lo pedimos, te lo rogamos por Jesús. Amén. Amém. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Ontem nós vimos então o princípio de linha sobre linha. Ayer vimos entonces nosotros el principio de línea sobre línea. E ficou faltando apenas uma parte do texto de Isaías 28 que nós lemos. Y faltó solo una parte del texto de Isaías que nosotros leímos, Que era vermos o que é o descanso, o refrigério mencionado no verso 12. y era ver qué es el significado del descanso, el refrigerio que nosotros mencionamos en el versículo 12. Mas antes de vermos isso, Mas antes de ver eso, eu queria mostrar para vocês o princípio de linha sobre linha, yo quería mostrar para ustedes el principio de línea sobre línea, que era a maneira como nossos pioneiros estudavam. que era la manera en que nuestros pioneros estudiaron. Eu tenho aqui um grande conflito de 1980, Yo tengo aquí un gran conflicto, el gran conflicto de los siglos de 1980. esse é o em português, Este está en portugués. e se vocês olharem aqui embaixo, Y si ustedes miran aquí abajo, a profecia é explicada em linha. la profecía explicada en línea. E eu também tenho aqui a minha Bíblia em inglês, Yo también tengo aquí mi Biblia en inglés. e se vocês olharem aqui também temos a linha. Y si ustedes miran aquí, también tenemos una línea. Se nós formos a Isaías 28, Si nosotros vamos a Isaías 28, en nuestras Biblias, lá só para nós lembrarmos, solo para que nosotros recordemos, no verso 9 começa com a pergunta: a quem se ensinaria o conhecimento, a quem se daria a entender doutrina? el versículo 9 comienza con una pregunta. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? E então a frase seguinte responde: ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Entonces la frase siguiente es la respuesta a los arrancados de los pechos y a los destetados. Sería. E depois nós vemos porque é mandamento sobre mandamento, Después nosotros vemos porque es mandamiento sobre mandamiento, linha sobre linha, línea sobre línea, um pouco aqui, um pouco ali. un poquito aquí y un poquito allá. E o verso 12 nos diz que isso, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, Y el versículo 12 nos dice que eso, que mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, é o descanso, es el descanso, é o refrigério. ese es el refrigerio. Mas então o que é isso? Pero entonces, ¿qué es eso? Tem uma citação, Tenemos una cita, não está nas notas de vocês, no está en sus notas, mas está no livro Primeiros Escritos, pero está en el libro de Primeros Escritos, página 279, párrafo 1. que diz assim: Dice así, habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se habían reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Então aqui nós vemos Ellen White dizendo Entonces nosotros tenemos aquí a la hermana White diciendo que o refrigério que el refrigerio é a chuva serôdia. es la lluvia tardía. E aí fica a questão: o que é a chuva serôdia? Aquí
vuelve la cuestión, ¿qué es la lluvia tardía? Nós sabemos que a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo. Nosotros sabemos que la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. Mas como vem a chuva serôdia? Mas, ¿cómo viene la lluvia tardía? Vamos a Deuteronômio 32, Vamos a Deuteronomio 32, versos 1 e 2. versículos 1 y 2. 32, versículo 1 y 2. Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Então aqui nós vemos que a chuva Entonces nosotros vemos aquí que la lluvia é o gotejar da doutrina. es el gotear de las doctrinas. No espanhol está bem interessante que é o ensinamento, né? En español está muy correcta la traducción. Es interesante eso. E depois nos diz que destile a minha palavra como orvalho. Después dice que destilará mi palabra como el rocío. Então nós vemos que a chuva, esse gotejar, ela está ligada com a doutrina, a palavra de Deus. Entonces nosotros vemos que la lluvia, ese gotear, está ligado a la palabra de Dios. Vamos também a Isaías 55, Vamos a ver a Isaías 55, versos 10 e 11. versículos 10 y 11. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Então aqui nós vemos que aqui Deus está comparando a sua palavra Entonces nosotros vemos aquí que Dios está comparando su palabra como a chuva que desce. como la lluvia que desciende. E essa chuva Y esa lluvia é a chuva que faz produzir e brotar e dar semente. es la lluvia que hace producir y hace brotar y dar la semilla. E que chuva é essa? ¿Qué lluvia es esa? Para aqueles que são agricultores, Para aquellos que se dedican a la agricultura, sabem que o que faz brotar a semente saben que lo que hace brotar la simiente, la semilla, é a chuva serôdia. es la lluvia es tardía, E temprana, sim. o temprana, perdón. Mas o que dá o pão ao que come, Mas lo que da pan al que come, para que o grão ele amadureça, para que el grano madure, é a chuva serôdia. es la lluvia tardía. E o verso 11 nos diz que assim será a palavra de Deus. Y el versículo 11 nos dice que así será la palabra de Dios. E aqui nos diz que a chuva é o que dá o pão. Aquí dice que la lluvia es la que da el pan. Agora, minha pergunta é, quem é o pão? Ahora mi pregunta es, ¿qué es el pan? Alguém sabe me dizer quem é o pão? ¿Alguien sabe decir qué es el pan? Yo soy el pan que descendí, dice, ¿no? Sim. Muy bien. E quem é esse pão? ¿Quién es ese pan? Jesús. É Jesus. E vamos a uma citação que está no Grande Conflito. Vamos a una cita que está en el gran conflicto de los siglos. Não está nas notas. No está en sus notas, así que apúntenlas. Gran conflicto de los siglos, página 591, 96. 96. 596, Do parágrafo 1. del párrafo 1 al 3. Nós não vamos ler todos os parágrafos, Nosotros vamos a leer todos los párrafos. No vamos a leer todos los párrafos. mas depois, se vocês tiverem o tempo, leiam todos os parágrafos, são bem interessantes.
Cuando ustedes tengan tiempo, también pueden leer todos los párrafos que son muy interesantes. Aqui Ellen White fala sobre um movimento de 1840 até 1844. Aquí la hermana White habla del movimiento de 1840 hasta 1844. Deus negritos. Dice así, el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Então aqui nós vemos Entonces aquí vemos que o movimento de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Entonces el movimiento de 1840 a 1844 fue la manifestación gloriosa del poder de Dios. E como nós já vimos nas outras apresentações, Y como nosotros ya vimos en las otras presentaciones, o movimento nesse período ese movimiento en ese periodo foi baseado em uma mensagem profética. fue basado en un mensaje profético. Se nós pensarmos na época de Cristo, Si nosotros pensamos en la época de Cristo, também foi baseado numa mensagem profética. también fue basado en un mensaje profético. João Batista pregava a vinda do Messias. Juan el Bautista predicaba la venida del Mesías. Os apóstolos pregavam a volta de Jesus. Los apóstoles predicaban el regreso de Jesús. Então, se em todos esses movimentos, Entonces, en todos esos movimientos, o derramamento foi da chuva foi através de uma mensagem, entonces el derramamiento de aquella lluvia fue a través de un uma mensagem profética. mensaje profético. Por que seria diferente agora? ¿Por qué sería diferente ahora? E conforme nós vemos em Isaías 28, Y como nosotros hemos visto en Isaías 28, o descanso, el descanso, que é o refrigério, que es el refrigerio, que é a chuva serôdia, que es la lluvia tardía, ela vem ella viene através de uma mensagem profética, a través de un mensaje profético. mandamento sobre mandamento, Mandamiento sobre mandamiento, linha sobre linha, línea sobre línea, um pouco aqui, um pouco ali. un poquito aquí, un poquito allá. Tudo bem até aqui? ¿Todos comprenden hasta ahora? Digan amén. Amén. Nós vamos então agora olhar na prática Ahora nosotros vamos a ver en la práctica esse conceito linha sobre linha. el concepto de línea sobre línea. Se nós formos a 1 Coríntios 14, Si nosotros abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios 14, versos 32 e 33, versículos 32 y 33, 14, 1 Corintios 14, versículos 32 y 33. Dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. então aqui nós vemos que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Entonces nosotros vemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Então, um profeta está de acordo com o outro. Entonces un profeta está de acuerdo con otro. Isaías não vai falar algo que Jeremias não fala. Isaías no va a hablar algo de lo que Jeremías no ha hablado. Todos eles falam a mesma coisa, eles estão de acordo. Todos ellos hablan la misma cosa, ellos están de acuerdo, están en armonía. E Deus não é um Deus de confusão. Y Dios no es un Dios de confusión. Deus ele tem uma ordem, um padrão.
Dios tiene un orden, tiene un patrón. Foi a primeira citação que nós lemos, Es la primera citación que nosotros leímos. que existe uma surpreendente semelhança em todos os movimentos de reforma. Que existe una sorprendente semejanza en todos los movimientos de reforma. Tem só mais um texto que eu quero ler com vocês. Tenemos solo un texto más que queremos leer con ustedes. Ele não está nas notas de vocês. Él Não tem em espanhol nem em português. él no está en sus notas de ustedes y no está en español ni en portugués. Está no... Inglés. É, Está solamente en inglés, que é os materiais de 1888, que son los materiales de 1888, página 804, parágrafo 3. página 804, párrafo 3. Nós já vimos em apresentações anteriores aqui, Nosotros vimos en las presentaciones anteriores aquí, o irmão Daniel falou um pouco sobre o Evangelho Eterno, el hermano Daniel habló un poco sobre el Evangelio Eterno e ele está em toda a Bíblia. y él está en toda la Biblia. E o Evangelho Eterno nós encontramos mencionado em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Y el Evangelio nosotros lo encontramos mencionado en la Biblia en Apocalipsis 14, en los 3 mensajes angelicales. El texto dice así: Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no debe cesar hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel son todavía verdaderos para ese tiempo y deben ser paralelos. Con esto que sigue, el tercer ángel proclama su advertencia con gran voz. Después de estas cosas, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. En esta iluminación, la luz de todos los 3 mensajes angelicales se combina. Então aqui nós vemos que nós temos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Entonces nosotros aquí vemos que tenemos el primer, el segundo y el tercer mensaje angelical, Mas que depois vem um outro anjo, um quarto anjo. pero después viene otro ángel, un cuarto ángel. E esse quarto anjo, Y ese cuarto ángel, como nós já vimos, ele combina as 3 mensagens. como nosotros ya vimos, él combina los 3 mensajes. Até aqui tudo bem? ¿Hasta ahí todo bien? Então Muito aqui bem, nós amém. temos uma que nós chamamos de combinação 3 mais 1. Aquí nosotros tenemos una combinación que nosotros llamamos 3 más 1. E uma maneira simples de ver isso, Y una manera simple de ver eso, eu vou mostrar aqui. Nós temos Cristo, yo voy a mostrar aquí, nosotros tenemos Cristo, Adão Adán e Eva. y Eva. E de repente nós temos um desapontamento. Y de repente nosotros tenemos un chasco. E aí surge Abel. Y ahí surge Abel. Antes do desapontamento, Antes del chasco, Adão e Eva viviam em comunhão direta com Cristo. Adán y Eva vivían en comunión directa con Cristo. Mas depois do pecado, o desapontamento, Mas después del pecado, del chasco, eles passam a adorar nos portões do Éden. ellos pasan a adorar en los portones del Edén. Nós temos também Eli, Nosotros también tenemos a Elí, Ofni, a Ofni e Finéias. y Fines. Há um desapontamento. Y también hay un chasco. Ofni e Fini morrem, Ofni y Fines mueren, a arca é levada, el arca es llevada, Eli morre Elí muere e surge Samuel. y surge Samuel. Nós também temos Esdras, Nosotros también tenemos a Esdras. primeiro, segundo e terceiro decreto de Esdras. El primer, el segundo y el tercer decreto de Esdras. Esdras tem um desapontamento, Esdras tiene un chasco, não tem nenhum levita. no tiene ningún levita. E então surge o quarto decreto de Neemias. Entonces surge un cuarto decreto de Nehemías. Seguiram aqui mais ou menos? ¿Siguen aquí la lógica?
Posso apagar aqui? A citación. Tudo. Abajo de él, ese número, ¿qué significa? Es el primer, el segundo y el tercer decreto. Es un redondito solamente se le pone. De Esdras. Esdras. Los decretos que habla el libro de Esdras. Pues. ¿Podemos borrar? ¿Sí? Ok. Para aí. Só basta isso. Eu vou usar lá em cima enquanto isso. Tá. Então, como nós vimos, Deus ele tem um padrão. Entonces, como nosotros vimos, Dios tiene un patrón. Eu vou colocar o padrão aqui. Ella va a colocar un patrón aquí. Toda linha de reforma começa com um período de trevas. Toda línea de reforma comienza con un periodo de oscuridad. Então, nós temos o tempo do fim. Después nosotros tenemos el tiempo del fin. Nós vemos um aumento de conhecimento. Nosotros vemos un aumento de conocimiento. Nós vamos ver a formalização da mensagem. Nosotros vemos la formalización del mensaje. No tempo do fim é quando a primeira mensagem chega. El tiempo del fin es cuando el primer mensaje llega. Aí nós temos a primeira mensagem sendo fortalecida. Ahora nosotros tenemos, después de la formalización, el primer mensaje siendo fortalecido, Que é o momento em que um símbolo celestial desce. que es el momento en cuando un ser celestial desciende. Nós temos os fundamentos estabelecidos. Tenemos los fundamentos establecidos. E aí nós encontramos a atividade dos inimigos. Y ahí nosotros encontramos las actividades del enemigo. E então chega a segunda mensagem. Entonces llega el segundo mensaje. Existe um chasco, né? Um desapontamento, Existe un chasco en ese momento, uma tardança. o una tardanza. A segunda mensagem ela é fortalecida, El segundo mensaje recibe poder, que é quando há uma manifestação do poder de Deus. que es cuando hay una manifestación del poder de Dios. A terceira mensagem chega, El tercer mensaje llega há um desapontamento. a un chasco. E a terceira mensagem ela traz o juízo. Y el tercer mensaje, él trae juicio. E como nós vimos, também existe a combinação do 3 mais 1. Depois do terceiro vem o quarto anjo. Y como nosotros vimos, también existe la combinación de 3 más 1 y llega el cuarto ángel. O quarto anjo ele vem para fortalecer o terceiro. El cuarto ángel viene para fortalecer el tercero. E como nós vimos, ele combina as 3 mensagens. Y como nosotros vimos, él combina los 3 mensajes. Então aqui nós temos uma repetição das 3 mensagens. Entonces nosotros aquí tenemos una repetición de los 3 mensajes. Aqui também, quando a terceira mensagem chega, Aquí también cuando el tercer mensaje llega, nós vemos um 7. nosotros vemos el número 7. Eu vou mostrar para vocês agora na prática. Isso aqui é só para vocês terem um padrão. Yo voy a mostrar ahora a ustedes en la práctica, eso es solamente aquí lo que usted tiene un padrón. Usted puede decir que Elia, lo que usted precisa presentar una línea, mostrar. Tá. Deixa. ¿Ya puede borrar? Eu acredito que todos conhecem bem a história de Moisés e de Cristo. Yo creo que todos ustedes conocen bien la historia de Moisés y de Cristo. Sim? ¿Sí? Díganme si conocen la historia de Moisés y de Cristo. No. Não. No. Moisés com as 10 pragas e o livramento do povo hebreu do Egito. Moisés con las 10 plagas y el libramiento del pueblo de Egipto, la liberación. ¿Sí? ¿Recuerdan un poco? Muy bien. ¿Recordaron algo? Ya conocimiento, ahí, ¿qué dice? Formalização. Formalización. Isso. Como a maioria de vocês conhece um pouco da história, eu não vou
tomar tempo, ler citação por citação, porque senão vai levar muito tempo. Como ustedes conocen un poco de la historia, yo no voy a tomar el tiempo de leer cita por cita, porque si no eso nos va a tomar mucho tiempo. Mas caso tenha algum ponto da história que vocês realmente não conheçam, me avise que nós paramos para ler. Pero en caso de que nosotros encontremos un punto de la historia que ustedes no conozcan, ustedes avisan para que paremos y leamos. A história de Moisés, La historia de Moisés, ela representa o início de Israel antigo. ella representa el inicio de Israel antiguo. A de Cristo representa o fim de Israel antigo. Y la línea de Cristo representa el fin del Israel antiguo. Eu vou começar aqui, eu vou mostrar as duas linhas em paralelo ao mesmo tempo para ganhar um pouco de tempo. Yo voy a comenzar aquí y voy a mostrar las dos líneas en paralelo para ganar un poco de tiempo. Essa vai ser a linha de Moisés. Esa va a ser la línea de Moisés. E aqui, tá muito baixo? ¿Pueden ver ahí? ¿O está muy bajo? Un poquito más arriba. ¿Puedes hacerla más? Más. Essa vai ser a linha de Cristo. Esa va a ser la línea de Cristo. Não, tá bom assim. Então, como nós vimos, Entonces, como nosotros vimos, as linhas começam com o período de trevas. todas las líneas comienzan con un periodo de oscuridad. Como estava o povo hebreu quando Moisés, um pouco antes de Moisés surgir? ¿Cómo estaba el pueblo hebreo un poquito antes de que Moisés surja o se levante? Em En esclavitud. Isso é um período de trevas. ¿Eso es un periodo de oscuridad? Sí. E uma outra característica desse período de trevas Otra característica de ese periodo de oscuridad é o mistério da iniquidade, es el misterio de iniquidad, que é a mistura de paganismo com cristianismo, que es la mezcla del paganismo con el cristianismo, a mistura das sementes. la mistura de las semillas. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas notas de vocês, Todo lo que yo estoy hablando aquí está en sus notas de ustedes, então depois vocês vão poder acompanhar com mais calma. entonces después ustedes van a poder acompañar con más calma. Aí, depois da escuridão, Después de la oscuridad, nós temos o tempo do fim marcado. nosotros tenemos el tiempo del fin marcado. E algo que está relacionado com o tempo do fim Y algo que está relacionado con el tiempo del fin é o cumprimento de uma profecia. es el cumplimiento de una profecía. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, nós podemos ver isso em Gênesis 50, nosotros podemos ver eso en Génesis 50, versos 24 e 25. versículos 24 y 25, vamos a sus Biblias. Génesis 50, versículo 24 y 25. Dice así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Então aqui nós vemos José dizendo Entonces nosotros vemos aquí José diciendo que Deus visitaria o seu povo. que Dios visitaría a su pueblo. E quando Deus visitasse o seu povo seria liberto. Y cuando Dios visitase a su pueblo, el pueblo sería liberado. Se voltarmos um pouco na história, nós temos um momento em que, agora acho que é Abraão, Si nosotros volvemos un poco a la historia, nosotros vemos un momento en que Abraham, Deus diz a ele que o seu povo seria escravo Dios dice a él que su pueblo sería esclavo e que seriam escravos por 400 anos, mais ou menos, y que él dice que serían esclavos por 400 años más o menos, e que Deus os visitaria na quarta geração, y que Dios visitaría en la cuarta generación, que
Deus lhes daria um libertador. y que Dios daría un libertador. Então aqui, quando Moisés nasce, Entonces aquí, cuando Moisés nace, nós temos o cumprimento dessa profecia. nosotros tenemos aquí el cumplimiento de esa profecía. E é no tempo do fim que a primeira mensagem chega. Y ahí es cuando en el tiempo del fin, cuando el primer mensaje angelical llega. Agora, se nós formos rapidinho na história de Cristo, Ahora, si nosotros vamos rápidamente a la historia de Cristo, como estava o povo antes do nascimento de Cristo? ¿cómo estaba el pueblo antes del nacimiento de Cristo? Esclavos, dice el Señor. Eles já tinham saído de Babilônia, Ellos ya habían salido de Babilonia, porém eles estavam presos às tradições costumbres. Ellos estaban presos en las tradiciones, en las costumbres dos fariseus e saduceus. de los fariseos y los saduceos. Existia um período de trevas para o povo. Existía un periodo de oscuridad para el pueblo espiritual, ¿no? Sim, uma escravidão espiritual. Ella dice esclavitud por el pecado. Dice sí, es una esclavitud espiritual. O povo ele havia se esquecido de que um Messias viria. El pueblo había olvidado de que un Mesías vendría. Eles interpretavam mal as profecias. Ellos interpretaban mal las profecías. Então existia um período de trevas. Entonces existía un periodo de oscuridad. E quando Jesus nasce, Y cuando Jesús nace, uma profecia se cumpre. una profecía se cumple. ¿Qué profecía es esa? La del Mesías, muy bien. Então, existe uma profecia se cumprindo aqui, Entonces existe una profecía cumpliéndose aquí, aqui também. ahí también. E se nós formos analisar, tanto quando Moisés nasce, quando Jesus nasce, Si nosotros analizamos tanto cuando Moisés nace y cuando Jesús nace, existe uma ordem para matar os bebês. existe una orden para matar a los bebés. Ellen White diz que Moisés Elena White dice que Moisés era um tipo de Cristo, ele prefigurava a Cristo. él era un tipo de Cristo, que él prefiguraba a Cristo. E o próximo passo que nós temos é o aumento de conhecimento. El próximo paso que nosotros tenemos es un aumento de conocimiento. Nós vamos ver isso na história de Moisés. Vamos a ver eso en la historia de Moisés. Você pode ler só o que está grifado aqui. Nós estamos na página 64 das notas. Nosotros estamos en la página 64 en sus notas. Só para vocês se localizarem. Nós não vamos ler tudo, Solo para que ustedes se ubiquen, nosotros no vamos a leer todo, mas o que nós vamos ler está aí. pero lo que vamos a leer está ahí. Tudo que está grifado. Tudo ali? O que está grifado. Solamente de bueno, también tudo a página. Tudo. Dice así, página 64, vamos a leer por partes. Dice así, aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Trató de inculcar la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Aqui nós vemos Ellen White comentando da educação que Moisés recebeu de sua mãe. Aquí nosotros vemos a la hermana White comentando de la educación que Moisés recibió de su madre. Ele foi ensinado a servir a Deus. Él fue enseñado a servir a Dios. E quando ele foi levado pela filha de Faraó, Y cuando él fue llevado por la hija del faraón, ele não esqueceu as lições que aprendeu com sua mãe. él no olvidó las lecciones que aprendió con su madre. E então, na corte de Faraó, Entonces la corte del faraón, Moisés recebeu a mais alta educação civil e militar. entonces en la corte del faraón Moisés recibió la más alta educación, tanto civil como militar.
E assim ele aumentou ainda mais o seu conhecimento. Entonces él así aumentó aún más su conocimiento. E então os anjos eles apareceram a Moisés, Entonces los ángeles, ellos aparecieron a Moisés, instruíram a ele dizendo que ele seria o libertador do povo. instruyeron a él diciendo que él sería el libertador del pueblo. Só que Moisés pensou que ele libertaria o povo Solo que Moisés pensó que él libertaría al pueblo através da força das armas. a través de la fuerza y de las armas. Porém, não era esse o propósito de Deus. Pero ese no era el propósito de Dios. Então ele tem um episódio onde ele mata o egípcio Entonces él tiene un episodio donde él mata a un egipcio e com isso ele foge do Egito. y con eso él huye de Egipto. E ele passa um tempo com Jetro. Y él pasa un tiempo con Jetro. E Ellen White, na página 65, Y nas suas notas, la hermana White en la página 65 y nuestras notas ela nos diz que Moisés ele tinha muitas coisas para desaprender. ella nos dice que Moisés tenía muchas cosas para desaprender, para olvidar. E 3 coisas eram necessárias para que ele estivesse pronto para o serviço que Deus havia chamado. Y 3 cosas eran necesarias para que él estuviera listo para el servicio que Dios lo ha llamado. Tempo, Tiempo, mudança de ambiente cambio de ambiente e comunhão com Deus. y comunión con Dios. Com essas 3 coisas, Con estas 3 cosas, as impressões do Egito, então, desapareceriam e ele estaria pronto para o trabalho. con esas 3 cosas, las impresiones de Egipto, esos tenían que haber desaparecido y él estaría listo para realizar ese trabajo. Uma coisa interessante para nós vermos, Una cosa interesante para que nosotros veamos, e nós já vimos em apresentações anteriores aqui, nosotros ya vimos en las presentaciones anteriores aquí que existem 3 passos. que existen 3 pasos. A primeira, a segunda e a terceira mensagem. El primer, el segundo y el tercer mensaje angelical. E aqui nós vemos a mesma coisa, ele precisou de tempo, mudança de ambiente e comunhão com Deus. Y nosotros aquí vemos lo mismo, él necesitaba de tiempo, cambio de ambiente y comunión con Dios. E uma vez que Moisés se preparou teve esse tempo de preparo, Y una vez que Moisés tuvo ese tiempo de preparación, é o que marca o aumento do conhecimento. ahí es donde marca el aumento de conocimiento. Na história de Cristo, En la historia de Cristo, Cristo também foi ensinado por sua mãe. Cristo también fue educado por su madre. E um pouco antes de Cristo nascer, aliás, no nascimento de Cristo, Y un poco antes del nacimiento de Cristo, nós vemos que, apesar de muitos interpretarem mal as profecias nosotros vemos que a pesar de que muchos interpretaron mal las profecías com relação à vinda de Cristo, con relación a la venida de Cristo, haviam algumas pessoas habían algunas personas que buscavam sinceramente compreender as profecias. que buscaban sinceramente comprender las escrituras. Nós temos os magos do Oriente, Nosotros tenemos los sabios del Oriente, nós temos os pastores tenemos los pastores, e temos Simeão e Ana. tenemos a Simeón y a Ana. Todos conhecem essas histórias, certo? Todos conocen esas historias, ¿verdad? Esa historia. E Cristo ele foi educado por sua mãe, ele não foi enviado à escola dos profetas. Y Cristo fue educado por su madre y él no fue enviado a la escuela de los profetas. Então, nós vemos que apesar do período de trevas, Y nosotros vemos que a pesar del periodo de oscuridad, havia certo conhecimento sobre a sua vinda había cierto conocimiento sobre su venida e muitos estavam preparados para recebê-la. y muchos estaban preparados para recibirla. O próximo passo que nós temos é a formalização da mensagem.
El próximo paso que nosotros tenemos es la formalización del mensaje. É o momento em que o mensageiro ele é chamado. Es el momento en el que el mensajero es llamado. Nós temos na história de Moisés Nosotros tenemos en la historia de Moisés a sarça ardente, la zarza ardiendo, que é o momento em que Deus ele chama Moisés. que es el momento en que Dios hace el llamado a Moisés. É o momento em que Deus ele formaliza a mensagem a Moisés. Y ese es el momento en que Dios formaliza el mensaje a Moisés. Na linha de Cristo, En la línea de Cristo, nós temos um mensageiro que prepara o caminho. nosotros tenemos un mensajero que prepara el camino. Quem é esse mensageiro? ¿Quién era ese mensajero? João Juan. Batista. Juan el Bautista. Na linha de Cristo, ele representa a formalização da mensagem. En la línea de Cristo, Él representa la formalización del mensaje. Ele vem com a mensagem de arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Él viene con un mensaje de arrepentirnos porque el reino de los cielos está pronto a venir. E o próximo passo que nós temos é o fortalecimento da primeira mensagem. El próximo paso que nosotros tenemos es el fortalecimiento del mensaje. Como nós podemos ver no padrão, Como nosotros podemos ver en el patrón, ela está ligada com um símbolo celestial descendo. ella está unida con el símbolo celestial que desciende, el ser celestial. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, quando ele está voltando para o Egito com sua família, en la historia de Moisés, cuando él está regresando para Egipto con su familia, um anjo aparece un ángel aparece para matar a Moisés, para matar a Moisés, porque ele não fez a circuncisão de um de seus filhos. porque él no hizo la circuncisión de su hijo. Então aqui nós temos um símbolo celestial descendo Aquí nosotros tenemos un ser celestial descendiendo por conta da circuncisão. por causa de la circuncisión. E se nós formos a Colossenses 2, Y si nosotros vamos a Colosenses 2, versos 10 e 13, versículos 10 y A 3, 10 al 13, Colosenses 2, versículos 10 al 13. deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y ¿Ese? 2. Ah, perdón, ese es 3. Está bien. 2, dice así: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nós vemos aqui que a circuncisão Nosotros vemos aquí que la circuncisión é um tipo do batismo. es un tipo del bautismo. E na história de Cristo, En la historia de Cristo, quando o símbolo celestial desce, cuando el símbolo celestial desciende, é no batismo. es en el bautismo. E é aqui, nesse momento, em que a prova começa. Y es aquí en ese momento en que la prueba comienza. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, a circuncisão foi a primeira prova. la circuncisión fue la primera prueba. Nas notas de vocês, na página 65, En sus notas en la página 65, deixa eu só ver aqui qual que é a página. Pode ir só o finalzinho. dice así: solo la última parte de
patriarcas y profetas dice así: en su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Então aqui nós vemos que é o momento em que Moisés ele precisa confiar inteiramente em Deus. Entonces nosotros vemos aquí que es el momento en que Moisés precisa confiar completamente en Dios. Como nós vimos aqui, ele não poderia ter nenhuma coisa pendente. Como nosotros vemos aquí, él no podía tener ni una cosa pendiente. E na história de Cristo, Y en la historia de Cristo, esse é o momento em que ele vai para o deserto. ese es el momento en que él va para el desierto. E ele é testado, provado Y él es tentado y probado 3 vezes. 3 veces. Mais uma vez, o 3 aparecendo. Mas una vez más, el número 3 aparece. E esse é o momento em que a mensagem é colocado os fundamentos da mensagem. Y ese es el momento en que es colocado el fundamento del mensaje. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, nós temos o sábado sendo restaurado. nosotros tenemos el sábado siendo restaurado. O povo hebreu ele veio de 400 anos de escravidão no Egito. El pueblo hebreo viene de 400 años de esclavitud en Egipto. Eles já tinham esquecido tudo que haviam aprendido antes. Ellos ya habían olvidado todo lo que habían aprendido antes. Eles já não guardavam o sábado. Ellos ya no guardaban el sábado. E Moisés surge e diz a eles que eles precisam guardar os mandamentos de Deus. Y Moisés surge y él les dice a ellos que ellos necesitan guardar los mandamientos de Dios. E então eles passam a guardar o sábado. Entonces ellos pasan a guardar los sábados. E esse é o nosso fundamento sendo estabelecido. Y ese es el fundamento siendo establecido. Mas como nós vimos, os fundamentos ele é seguido pela atividade dos inimigos. Mas como nosotros vemos, el fundamento es seguido por la actividad del enemigo. E o que Faraó faz quando eles começam a guardar o sábado? ¿Y qué es lo que el faraón hace cuando el pueblo comienza a guardar el sábado? Alguém lembra? ¿Alguien recuerda? Están durmiendo, hermanos. Aumentam o trabalho. Aumenta el trabajo. O Faraó questiona, por que vocês estão ociosos? El faraón se pregunta, les cuestiona a ellos, ¿por qué están ociosos? Então ele aumenta a carga. Entonces él aumenta, duplica el trabajo. E aqui nós vemos então o inimigo agindo, a atividade inimiga. Entonces nosotros vemos aquí al enemigo trabajando, la actividad del enemigo. Na história de Cristo, En la historia de Cristo, nós vemos o fundamento. nosotros vemos el fundamento. Se nós formos à página 72 das notas, Si vamos a la página 72 en nuestras notas, 72, na última citação, en la última cita, só o comecinho da citação, solo el comienzo de la cita, vai nos dizer o que é o fundamento. nos va a decir qué es el fundamento. Dice así: Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Então nós vemos que o fundamento Entonces nosotros vemos que el fundamento é Cristo. es Cristo. E uma vez que o fundamento é estabelecido, Y una vez que el fundamento es establecido, quando Cristo começa o seu ministério, cuando Cristo comienza su ministerio, nós vemos a atividade dos inimigos. nosotros vemos la actividad del enemigo. Eles tentam matar a Cristo. Ellos intentan matar a Cristo. E aqui também nós vemos a contaminação do templo. Y aquí también vemos la contaminación del templo. E
próximo passo El próximo paso é quando a segunda mensagem chega. es cuando el segundo mensaje llega. E na história de Moisés, En la historia de Moisés, a segunda mensagem ela chega quando Moisés vai diante de Faraó el segundo mensaje llega cuando Moisés va delante de Faraón e realiza o milagre da serpente. y realiza el milagro de la serpiente. E o que Faraó faz diante desse milagre? ¿Y qué es lo que Faraón hace delante de ese milagro? Ele aceita ou ele rejeita? ¿Él acepta o él rechaza? Rechaza y hace también otro milagro. Sim. Rechaza y hace también otro milagro. Existe uma contrafação, Y él hace una contrafase, mas ele rejeita. más él rechaza. E nós podemos ver claramente na segunda mensagem, Y nosotros podemos ver claramente un segundo mensaje, caiu Babilônia. ha caído Babilonia. Na de Cristo? El de Moisés. É, Cuando nace Moisés. ¿Aquí? ¿Aquí? Eso. na original? Era de Cristo. Aquí. Donde dice bautismo. Aqui? É o batismo de Cristo. Quando a pomba desce, Jesus ele recebe o Espírito Santo. Cuando la paloma desciende, cuando Cristo recibe el Espíritu Santo. Era essa a pergunta? ¿Era esa la pregunta? Então nós vemos que a segunda mensagem ela está ligada com caiu. Entonces nosotros vemos el segundo mensaje que está ligado con el mensaje de ha caído. Existe uma queda. Existe una caída. Existe um grupo que rejeita a mensagem. Existe un grupo que rechaza el mensaje. Faraó rejeitou Faraón rechazó e na história de Cristo, y en la historia de Cristo os líderes rejeitam a ele. la lideranza rechaza a él. E nosso tempo de agora está acabando. Nuestro tiempo de hoy está terminando. Na próxima hora, En la próxima hora nós vamos terminar de ver as linhas. nosotros vamos a terminar de ver las líneas. Eu aconselho a vocês que depois leiam o material, tem bastante informação. Yo aconsejo a ustedes que lean su material que tiene mucha información E já podem fazer notas para o final do dia, caso haja algum questionamento, para fazê-lo. para que ustedes puedan hacer notas y al final del día ustedes puedan hacer preguntas. Como o irmão Tyler mencionou ontem, Como el hermano Tyler mencionó ayer, é importante que vocês saiam daqui sem dúvidas. es importante que ustedes salgan de aquí sin dudas, Mesmo que tenhamos que repetir e repetir e repetir. sin importar si nosotros tenemos que repetir y repetir. O importante é que vocês compreendam. Lo importante es que ustedes comprendan. Vamos encerrar então com uma oração? Vamos a orar entonces. Pai querido que estás nos céus, Padre querido que estás en los cielos, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos agradecemos a ti, Señor, por estar una vez más aquí reunidos para estudar a Tua palavra. para estudiar tu palabra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Pedimos que el Señor se quede con nosotros, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito derramando sobre nosotros tu Santo Espíritu e ajudando-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. y ayudándonos, Señor, a comprender tu palabra. Guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade Guíanos, Señor, según tu voluntad e que através de nós outros possam enxergar a Ti. y que a través de nosotros otros puedan llegar a ti. Ajuda-nos a compreender Ayúdanos a comprender que vivemos nos últimos momentos dessa história. que vivimos en los últimos momentos de nuestra historia. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos prontos. Ayúdanos, Señor, para que estemos listos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Guarda-nos com os Teus santos anjos. Guárdanos con tus santos E ángeles. concede-nos, Senhor, a Tua paz. Concédenos, Señor, tu paz. É o que te pedimos e agradecemos.
Eso te lo pedimos y agradecemos. No nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén.